Ahora comienza hay una sesión a la que le tenemos especial cariño de la organización porque en lugar de tener a ponentes de tan alta categoría, por decirlo, sobre todo de una trayectoria tan larga como los que hemos tenido ahora, lo que vamos a tener son estudiantes o antiguos estudiantes de la UAH que van a venir aquí a contarnos un poco qué han hecho, herramientas, trabajos relacionados con la seguridad dentro de su trabajo fin de carrera. Y bueno, pues yo creo que son 3 trabajos muy interesantes. Vamos a tener presentaciones como de unos 15 minutos con un ratito para preguntas y después de las presentaciones vamos a hacer el primero de los sorteos, ¿de acuerdo? Vamos a sortear algunos de los libros que nos ha cedido amablemente 0xWord y lo haremos justo después de las presentaciones de los estudiantes. Si quieres, ¿necesitas algo? El pendrive y poner la pendrive, vale. Claro que sí. Muchas gracias por el tiempo que estés cómodo. Por favor, vamos a empezar. Bueno, os pasamos con David, que ha estado con nosotros en la Cátedra de Seguridad Digital y os va a enseñar una pequeña herramienta que ha hecho y que creemos que es digno de presentarla ante vosotros. Bueno, buenas tardes. Me llamo David, como ha dicho Manuel. Y nada, os voy a presentar mi proyecto, que es lo que lo he presentado ahora en diciembre. Y bueno, pues nada, allá vamos. Pues nada, la descripción. Se trata de un analizador de red. Lo que se encarga es de analizar el tráfico en streaming, es decir, todo el tráfico que se va generando en la aplicación de Twitter, pues lo va capturando. Todo eso lo va guardando en una base de datos y finalmente se muestra. A continuación luego os enseñaré un vídeo para ver el funcionamiento que tiene la aplicación. ¿Por qué surge esta idea? Bueno, pues de diferentes maneras. Cuando estaba en la cátedra, pues nada, llegaron una serie de personas y dijeron: oye, ¿hay posibilidad de hacer esto? Sí, tal. Pues bueno, nos pusimos a investigar, salieron unas diferentes aplicaciones hechas en Java. Bueno, ya sabemos cómo funcionan todas esas cosas al principio, pues relativamente regular, fue mejorando, salieron varias versiones y bueno, como os he comentado, el principal objetivo es eso, es capturar todo el tráfico que sea en streaming a través de la aplicación de una serie concretas de palabras o incluso lo que le quieras poner. Como os he dicho antes, se sacaron varias versiones. La primera fue todo en PHP y bueno, pues nada, lo más simple posible. No tenía nada de tablas ni nada, simplemente cogía los datos y los mostraba, simplemente. Y por debajo, como Twitter usa Mongo, usa JSON para la comunicación, pues usó esa base de datos, que era mucho más fácil y no tenía complicación alguna, porque simplemente cogías, capturaba la información y lo guardaba en la base de datos. La segunda fue una aplicación de ventana, una ventana hecha en Java, y por debajo el motor de búsqueda también en Java. Y luego también finalmente se guardaba en Mongo. Eso no ha cambiado en ninguna de las versiones. Esta aplicación tenía complicaciones porque gastaba mucha memoria, alrededor de 1 GB de RAM. Entonces, bueno, contra más tiempo estaba funcionando, pues era peor. Entonces se descartó esa opción y finalmente la que yo presenté para el proyecto se hizo el motor de búsqueda en Python, la base de datos como no en Mongo, y luego finalmente la aplicación para mostrar los datos se hizo en Java, con un framework llamado Spring. Y nada, os voy a enseñar el vídeo. Bueno, se puso un usuario en una contraseña simplemente por
pura seguridad, simplemente el usuario es admin y admin y la contraseña también. O sea que poca seguridad tiene, pero bueno, simplemente se puso por seguridad, poco, pero se puso. Te identificas, como he dicho antes, admin, admin. Y esta es la pantalla principal. Aquí está todo integrado, porque tiene los 4 botones que son los principales. Está el de comenzar búsqueda, finalizar, borrar y actualizar tabla. Hay varias opciones de introducción de texto, ya sea por una palabra concreta, si queremos buscar, yo qué sé, ébola, por ejemplo, que es la que sale en el vídeo, pues buscas y automáticamente se pone a buscar el motor de búsqueda y luego guardándote la base de datos. O hay la opción de un archivo de texto, en el que tú puedes meter una lista más o menos extensa y él se pone a buscar cada una de esas palabras. Ahí, como os he dicho, se busca ébola y se da a comenzar. Ya está recopilando toda la información que llega por streaming y cuando damos al botón de actualizar aparecen todos los datos. Aparecen un montón de campos. No se muestran todos porque el JSON que presenta Twitter pues tiene alrededor de unos 35 o 40 campos e incluso dentro del usuario, por ejemplo, tiene también otros 35 o 40 campos. Entonces, el mostrar toda esa información es relativamente difícil. Entonces, como vemos ahí, tenemos el usuario, el contenido, que es donde realmente busca la palabra que has introducido, la localización, si en este caso está habilitada, la fecha, la palabra a buscar y la ID de la imagen, si en este caso pues, se ha tuiteado una imagen en el tweet. Como podéis ver, se puede filtrar, o sea, ordenar por cualquiera de los campos. Y ahora tiene la posibilidad de, dentro de todos los tweets que ha capturado, pues buscar alguna palabra más concreta. Y dentro de la palabra, dentro de todos los tweets que ha habido con ébola, pues podemos buscar una palabra, por ejemplo, ébola en Nueva York. Pues, ¿qué es lo que viene a buscar ahora? Pues te sale y te busca todo lo que ha habido con Nueva York, dentro de ébola. Es decir, es un filtro dentro de otro filtro. Y ya sea el filtro por usuario, por descripción, por localización, por cualquier campo. Como podéis ver, ahí se finaliza la búsqueda. Bueno, una de las mejoras que se pretende es que por debajo esté en un demonio, siempre constantemente buscando, y ese botón de finalizar búsqueda pues realmente o se elimine o se haga de otra manera para poder mejorar y para poder realizar mejor las búsquedas o cualquier otra acción. En este caso ha aparecido uno con una localización. Twitter creo que por defecto la tiene deshabilitada, entonces tendrías que activarla manualmente en la configuración. Pero bueno, como podéis ver, pues salen las coordenadas y en este caso pues ha salido una ciudad de Italia. Ahora, como os he dicho inicialmente, hay la posibilidad de buscarlo por fichero. Tiene una serie de palabras y todas esas las comienza a buscar. Aunque se haga una segunda búsqueda en la aplicación, los mensajes anteriores no se borran, se siguen guardando para una posterior análisis o cualquier otra acción que se requiera realizar. En este caso igualmente se ve cómo se filtra. Y esa es la aplicación que ahora mismo he realizado. Quedan muchas mejoras, sobre todo, porque bueno, a la hora de hacerlo con Python, pues bueno, hay más posibilidades, pero bueno, no queda
no queda ninguna puerta cerrada a la hora de poner alguna mejora, cosa que cualquier cosa, si tenéis alguna idea, no estaría mal que la aportarais, sobre todo para la cátedra, que viene bien. Y por mi parte ya está. Ese ha sido mi proyecto. ¿Tenéis alguna pregunta para David? No. Tenemos un detalle para ti, David, también. Sí, claro. Pues si te digo la verdad, elegimos al principio Java porque, bueno, como hicimos la aplicación de ventana en Java, y bueno, pues hacerlo en otro lenguaje a lo mejor era un poco más complicado en ese momento y como queríamos ver si funcionaba realmente, se usó Java. Luego, pues investigando también en el trabajo, tengo compañeros que han realizado bots y ese tipo de cosas y han utilizado otros lenguajes. Y estuve viendo la posibilidad de usar en este caso Python o Ruby o cualquier otro lenguaje, vi que era sencillo y dije, bueno, pues vamos a probar esta serie de métodos que tiene y la verdad es que funcionaron bastante bien. Era muy poquito código y pues, mira, pues se decidió hacerlo así, simplemente. Vamos a pasar al siguiente alumno, ¿de acuerdo? Que vamos con poco tiempo. Vale, ¿este es tuyo, David? Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Adrián Macías, que nos va a hablar de una aplicación para análisis forense de Line. Es un proyecto que ha sido soportado, financiado por el Instituto Universitario de Ciencias Policiales. Así que nada, suerte y al toro, Adrián. Gracias. Bueno, como ha dicho Enrique, me llamo Adrián, soy graduado en Ingeniería Informática. Para que veáis un poco que en esta universidad se hacen cosas relacionadas con seguridad que están bastante interesantes. En mi caso, participé en el ejercicio de Ciberdefensa 2013 que organiza el Mando Conjunto de Ciberdefensa, formando parte del equipo formando parte del equipo de las Fuerzas Armadas junto con profesores del área de telemática. He hecho colaboraciones con servicios informáticos, auditando un par de servicios web encontrando graves vulnerabilidades, por ejemplo, una bastante gorda en mi portal que ya está solucionada. Y mis últimos meses he sido becario de investigación en el Instituto Universitario de Investigaciones en Ciencias Policiales, formando parte de un proyecto que es Análisis Técnico Jurídico de la Mensajería Instantánea en Smartphone como instrumento de la lucha contra el crimen. Básicamente, lo que quieren los cuerpos y fuerzas del Estado es crear un repositorio de análisis técnicos de aplicaciones de mensajería instantánea para que cuando llegue el caso, que ojalá no llegue en el que lo necesiten, pues tirar de él y poder recuperar conversaciones. Actualmente trabajo en S2 Grupo como analista de seguridad. No sé si conocéis S2, es una empresa que nos dividimos en auditoría y consultoría, el área en el que yo me dedico. Luego tenemos una parte de desarrollo que creamos nuestros propios productos. Por ejemplo, lo último que tenemos es Carmen, que es la primera herramienta 100% nacional para la detección de APTs. Y luego un SOC dedicado a la gestión de seguridad. Vamos al lío. ¿Qué es Line, no? Bueno, Line, como sabréis, es una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma. Lo podéis usar en Android, en iOS, incluso en Windows Phone. Alguien me ha dicho que hay para BlackBerry, pero primero tendría que ver una BlackBerry. Line tiene lo que todas. Tiene mensajería básica de texto, confirmación de entrega, sincronización de contactos, envío de ficheros que son fotografías, vídeos y notas de audio, compartir la posición GPS, emoticonos y stickers, notas en conversación, conversaciones grupales y secretas. El objetivo del proyecto, como os he dicho antes, es obtener las conversaciones de la base de datos de Line en un terminal Android de iOS y, si es posible, recuperar los mensajes eliminados. En el proyecto empiezo un poco explicando cómo es el protocolo que utiliza Line. Es muy sencillito. El emisor, cuando envía un mensaje, lo recibe el servidor de Line. A este mensaje se le asigna un server ID, que es un identificador único de mensaje, y una fecha de recepción. Estos dos datos se le envían de nuevo al emisor. Y paralelamente pues, se envía el mensaje, el identificador de mensaje y la fecha al receptor. Luego investigo un poco qué es la gestión de fechas. Esto es muy importante para poder organizar cronológicamente
las conversaciones, ¿no? los hechos acontecidos en una conversación. Y luego tengo ya dividido el bloque de Android e iOS. Ambos tienen las mismas divisiones, que serían el análisis de sistemas de archivos, el análisis de la base de datos y un análisis forense. El análisis de sistema de archivos consiste en localizar los directorios y archivos más importantes, como por ejemplo los directorios de instalación, las bases de datos, el almacenamiento de ficheros multimedia, donde se guardan las fotos de perfil de los usuarios, los archivos de configuración, etcétera, etcétera. Luego hago un análisis de las bases de datos. Primero un análisis relacional, que consiste en relacionar todas las tablas de una base de datos entre sí mediante sus registros. Este sería el ejemplo de Android. Y después analizo los registros, que sería descubrir qué significa cada columna de las tablas más importantes. Por ejemplo, hay un campo que se repite muchísimo, que es chat-ID, que representa el identificador de una conversación dentro de Line. Line tiene 4 tipos de conversaciones, que sería el chat con un contacto, que su ID empezaría por la letra U, chat con varios contactos que empieza por la letra R, chat en grupo que empieza por la letra C y chat secreto que empieza por la letra U, porque solo puedes tener una conversación secreta con un usuario, con un único usuario, pero termina con la coletilla, con el símbolo más, seguido de private. Después hago un análisis forense a ficheros de configuración para obtener más información y a la base de datos, para ver cómo se guarda en la base de datos realmente el mensaje, cómo se almacena en la base de datos. Por ejemplo, un mensaje enviado quedaría de la siguiente forma. Lo primero que almacena es el server ID, el identificador único de mensaje. El identificador del chat estaría en rosa, en azul tendríamos el contenido del mensaje, en amarillo sería la fecha en la que se envió el mensaje y en verde sería la fecha en la que Line recibió el mensaje. Después tenemos el mensaje recibido, que empezaría también con el server ID, con el identificador de mensaje en rojo. En rosa tendríamos el identificador de chat. En azul tendríamos el identificador del usuario que nos ha enviado el mensaje. En verde el contenido del mensaje. En amarillo la fecha en la que Line recibió el mensaje. Y en marrón tendríamos la fecha en la que nosotros enviamos el mensaje, pero como es un mensaje recibido, es obvio que nos está poniendo un 0. Se ve por aquí que hay un 0, porque nosotros no hemos escrito ese mensaje. Las diferencias creo que son claras. Un mensaje enviado tiene 2 fechas en formato Unix Time, con milisegundos, que esto no lo había dicho antes, y un mensaje recibido tiene un identificador de emisor y una única fecha. Esto es muy importante para luego saber identificar si un mensaje ha sido enviado o recibido, cuando lo podamos recuperar, si podemos recuperarlo, si ha sido eliminado. Claro, pero para demostrar lo que he escrito en el proyecto, he hecho 2 aplicaciones. Una sería un lector de mensajes y otra un script para recuperar los mensajes eliminados. El lector de mensajes es bastante sencillo, ¿no? Hace consultas SQL a la base de datos, está desarrollado en Python y HTML. Muestra los mensajes tal cual los mostraría Line, es decir, si un mensaje ha sido eliminado, esta aplicación no los mostraría. En su ejecución va mostrando el paso en el que está. Y cuando termina nos levanta un servicio web al que nos podemos conectar con cualquier navegador. Una vez que nos conectamos, a la derecha tendríamos las conversaciones que se verían en Line, mostrando un poco más de información. Los circulitos son contadores de mensajes. Por ejemplo, el rosa sería contadores de mensajes que el receptor no ha leído. En naranja serían contadores de mensajes que yo, en mi caso, al ser mi base de datos, yo no he leído. Y en azul diversos contadores, mensajes totales de la conversación, mensajes que han sido recibidos, mensajes que han sido enviados, etc. Y en verde tenemos el tipo de conversación, ¿vale? Tenemos un grupo, que sería por aquí, tendríamos un grupo y una conversación secreta. El resto serían conversaciones individuales, con un único contacto. Si nos metemos en una de las conversaciones, muestra lo que estamos acostumbrados a ver, que serían mensajes enviados por nosotros, por el usuario propietario del teléfono móvil investigado a la derecha y los mensajes recibidos a la izquierda. La aplicación es capaz de mostrar imágenes, vídeos, notas de audio, posiciones GPS, 350 emoticonos, los stickers, etcétera, etcétera. La verdad que Line tiene un porrón de tipos de mensaje. Y bueno, ¿qué pasaría si iniciamos una conversación secreta, ¿no? Line, cuando iniciamos una conversación secreta, nos muestra este mensaje que nos dice que para garantizar la seguridad se encriptarán todos los mensajes. Entonces, suponemos que cuando accedamos a una conversación secreta,
nos encontraremos un churro que no sabremos capaz de leer, ¿no? ¿Verdad? Pues no. Como vemos, ahí pone adiós, no sé si se verá muy bien, eso es un mensaje, está bastante claro, ¿no? Que no los está cifrando, pero también es verdad, por defender un poco a Line, que no nos está mintiendo, por dos razones. Lo primero es que utiliza encriptarán. Encriptarán es una palabra que no la acoge la RAE, por lo tanto es una palabra que no existe. No, nos está vendiendo humo. Y luego está usando el futuro. O sea, si entendemos encriptar como cifrar, nos está diciendo que lo cifrarán. Igual les da por cifrarlo dentro de 2 días o dentro de 3 semanas si no jode el invento. No. Pero bueno. Bueno, luego aparte nos dice que los mensajes se borrarán permanentemente cuando pase el tiempo configurado. Como vemos, es verdad, ¿no? Nos ha eliminado la parte de arriba de la conversación, ahí solo vemos la despedida y la vemos porque no ha podido ser entregada. Ahí pone que el mensaje no ha podido ser entregado. Cuando online tú inicias una conversación secreta, los mensajes tienen un tiempo de vida tú lo puedes configurar. Cuando abres ese mensaje empieza una cuenta atrás, cuando llega a 0 se elimina el mensaje. Pues es lo que ha pasado con los mensajes hacia arriba. ¿Vale? Line dice que se han eliminado permanentemente. Seguimos con la aplicación, luego tiene una pestaña de contactos que nos muestra un poco de información sobre los contactos, ¿no? Pues su nombre, el nombre que le hemos puesto nosotros, si le hemos elegido como favorito, etcétera, etcétera, su estado. Y una parte de grupos. En la parte de grupos nos muestra información del grupo, cuándo se creó, en qué fechas, quién está dentro del grupo, cuándo aceptó, si aceptó, cuántos mensajes ha enviado dentro del grupo, etcétera. Y bueno, vamos a la parte de recuperación de mensajes eliminados, que obviamente obtiene los mensajes eliminados en la base de datos. ¿Vale? Es un poco la búsqueda la hace a bajo nivel. Lo que intenta identificar son el parámetro este que os contaba antes, que es el server ID, el identificador único de mensaje, y en fechas. Y también está desarrollado en Python. Aquí vemos una ejecución del programa. Como vemos, tiene para pasarle bastantes parámetros. Por ejemplo, el "-a" es para Android, "-db" el nombre de la base de datos. Y bueno, yo he hecho aquí un poco de trampa con el parámetro "-min", "-max". Yo sabía dónde había... la búsqueda la está haciendo buscando el parámetro server ID, que es el identificador único de mensaje. Entonces yo sabía por qué rangos me encontraba para poder hacer una búsqueda y hacer una captura que cupiera en la pantalla, ¿no? Entonces he puesto el parámetro "-min", "-max" para eso mismo. Si nos fijamos, los últimos registros que tiene, ¿recordáis la estructura de un mensaje, no? Tenía server ID y seguido tenía el chat ID, que podía empezar por U, por R, por C o por U, si era un chat secreto también. Bien, aquí nos fijamos que tenemos el server ID y por aquí tenemos ya unas que empiezan por la letra U. Eso puede significar dos cosas, que sea un chat con un único contacto o un chat secreto. Si seguimos leyendo, nos encontramos en la coletilla más private. Eso significa que sería una conversación privada. Le damos un poco más de zoom para que se vea mejor el chat ID. Recordamos esa conversación que únicamente ponía adiós, ¿verdad? Si nos fijamos, este chat ID empieza por UF3B69 y el script ha recuperado mensajes que también tienen ese mismo chat ID, que es UF3B69, etcétera, etcétera. Como vemos, el script no solo es capaz de recuperar mensajes eliminados, sino que también es capaz de recuperar los mensajes que, según Line, han sido permanentemente eliminados. Bueno, lo que queda sería abrir con un editor hexadecimal la base de datos y buscar esos mensajes eliminados. Esta parte de esta aplicación sí se podría automatizar un poco más, pero bueno, ahí quedó la prueba de concepto de que es posible recuperar mensajes eliminados en Line. Como vemos, seguiría la misma estructura y al tener un from MID, que sería el identificador de un usuario, de un contacto, nos está diciendo que es un mensaje que ha sido recibido. Como el proyecto me gustó bastante, lo veo bastante útil, porque bueno, cuando conocí a gente de Policía Nacional vi que la verdad que están hasta arriba de trabajo y que ellos no pueden dedicarse a hacer este tipo de tareas, por eso las mandan a estudiantes. Security Artwork es un blog de S2, de la empresa donde estoy trabajando, y bueno, nos dejan un tiempo para poder hacer algunas cosillas para poder trastear un poco. He pensado seguir un poco con este proyecto porque la verdad que la iniciativa me parece bastante interesante.
Y nada, pues anunciarlo un poco por aquí. Y nada, muchas gracias. Luego te voy a contar yo a ti lo de mi portal. Pero está solucionado, no pasa nada. Vale, vale. Si encontráis algo, decirlo como hice Sí, yo. sí, como que él, luego... es verdad. Te lo agradecemos. No sé si tenéis alguna pregunta por allí. Yo quería saber si ya esto se ha realizado también con Telegram o WhatsApp. Sé que hay un compañero que está con Telegram. Y WhatsApp existe WhatsApp Extract, que es lo que actualmente está usando la policía. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, hay muchas aplicaciones de mensajería instantánea y el mismo trabajo que ha hecho Adrián, si algunos animáis, pues en el IUCP y policía y nosotros, estamos con los brazos abiertos para que podáis trabajar en ello. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Te vamos a dar un pequeño regalo. Y nada, muchas gracias, Adrián. Sí, claro. Bueno, en último lugar tenemos a Álvaro Felipe, que nos va a hablar de una herramienta para la detección de ataques de hombre en el medio avanzado contra TLS. Es decir, todos en algún momento habréis oído, quizá en el caso Snowden, cómo pues, se falsificaban certificados de autoridades de certificación a través de algún tipo de conchaveo con las autoridades o a través de un hackeo y acceso a las claves privadas de las mismas. Pues Álvaro, dentro de su proyecto de fin de carrera, desarrolló una herramienta para tratar de detectar ese tipo de ataques. Sin más, os dejo. Ánimo, Álvaro. Vale, ¿se me escucha bien? Sí. Entonces, bueno, ya ha dicho la presentación, entonces vamos a ir directamente al grano. Esta es la agenda, pero vamos, es muy corta. Vamos a hacer una introducción a TLS PKI, cómo funciona, ¿no? Ver dónde falla, las diferentes técnicas que han surgido para intentar solucionar el problema que vamos a presentar ahora y luego una pequeña demo donde vamos a ver la herramienta, cómo es capaz de detectar un ataque de hombre en el medio, ¿vale? Entonces, TLS, no sé si muchos los conocéis, pero es la S que aparece en HTTPS, la que supuestamente añade seguridad al protocolo de HTTP. Y básicamente TLS nos tiene que ofrecer las tres cosas, tanto el cifrado como la autenticidad, como integridad del mensaje. Si una de esas tres no se cumple, no tenemos nada de seguridad. Entonces, TLS es un protocolo bastante complejo en cuanto a hacerlo funcionar correctamente, pero hoy nos vamos a centrar más en la parte de la autenticidad. Entonces, para ello debemos entender dónde se lleva a cabo. Entonces, el proceso de autenticidad se lleva en el handshake de TLS. ¿No? Ahí veis que antes de enviar los datos de aplicación, el handshake, la misión que tiene es establecer los parámetros de qué algoritmo vamos a utilizar, vamos a generar la clave simétrica y uno de esos mensajes, si lo veis bien, es el del certificate. ¿Vale? Entonces, el servidor le manda al cliente el mensaje certificado para validar al servidor y asegurarnos de que estamos hablando realmente con Facebook, con Twitter o con el servidor con el que estemos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es un certificado? Entonces, el certificado nada más es como un DNI, pero en Internet. Es un documento digital que asocia un nombre DNS y una clave pública. Entonces, TLS, para verificar ese certificado, lo que utiliza actualmente es la arquitectura de clave pública, PKI, y básicamente son las CEAs. Las CEAs son autoridades de certificación, que son entidades o empresas que se encargan de emitir certificados para las demás personas, para los sitios web, y estos certificados por sí solos son de confianza. Confiamos por sí solos en ellos. Entonces, básicamente, lo que el servidor le manda al cliente es una cadena de certificados. Entonces, si el certificado del sitio es correcto, si conseguimos establecer una cadena válida, hasta un root CA. Como el root CA lo tenemos en nuestro ordenador y es de confianza por sí solo, pues está correcto el certificado del sitio. Y ahí es donde viene el problema. Pues esto es como básicamente cuando tienes un mejor amigo, te presenta un desconocido, confías en el desconocido porque viene de una fuente fiable. Entonces, el problema viene porque nuestro ordenador, sistema operativo o navegador web confía alrededor de 150 CAs. Y no hay que olvidar que estas CAs están repartidas por todo el mundo, China, Rusia, Estados Unidos, por todos lados, ¿vale?
Y tiene la peculiaridad de que cualquier CA puede emitir cualquier certificado para cualquier dominio, sin ningún tipo de restricción. Entonces, se podría dar el caso de este. Es decir, yo, por ejemplo, soy el administrador de ejemplo.com, genero el certificado amarillo para mi sitio, pero bien una entidad de certificación ha sido comprometida, o bien agencias de espionaje como NSA o algún gobierno tienen cierto acuerdo en la sombra, digamos, y son capaces de generar un certificado rojo. A día de hoy, nuestro software, nuestro navegador web, no detecta ningún fallo. Para ellos, los dos certificados son correctos, pero cuando estamos, por ejemplo, en el rojo, estamos hablando con el atacante. Y a día de hoy no somos capaces de detectar ese problema. Entonces, el sistema de autenticación está roto, pues las CEAs, ya no hay confianza en las CEAs. Entonces, en la comunidad han surgido unas diferentes propuestas para intentar solucionar el problema. Entonces, vamos a hablar de las tres principales, de con más renombre. La primera es de pinning. Pinning básicamente la idea es muy sencilla. Lo que vamos a tener en nuestro ordenador es asociamos a un nombre DNS una clave, un valor criptográfico, donde ese valor criptográfico lo que nos va a decir qué esperamos recibir. O bien guardamos el hash de la clave pública del sitio que tenemos que conectarnos, o bien el certificado. Entonces, pinning lo que nos va a permitir es, cada vez que te conectes a ejemplo.com, tú lo que tienes que recibir en tu ordenador es el certificado amarillo. Si he recibido el certificado rojo, estamos ante un ataque. Y esto a día de hoy ha sido muy útil. Por ejemplo, Chrome tiene una implementación de pinning propietaria en Chrome, y fue el que detectó, por ejemplo, el ataque de DigiNotar, que fue un hacker iraní, si no me acuerdo mal, que comprometió totalmente a una CEA de Alemania y emitió certificados para dominios como Google, Microsoft, de todo tipo, de los más famosos, y se realizaron ataques de hombre en el medio y no se detectaron. Gracias a la implementación de pinning de Chrome se detectó. Entonces, ahí dejo dos links con dos propuestas de pinning, una de TAC, que es a nivel de TLS, que está propuesta por Moxie Malensky, es un conocido hacker de la comunidad, y luego la de abajo es una propuesta de Google, que se llama Public Key Pin, que es llevar pinning a nivel de HTTP. ¿Vale? Entonces, cuando te conectas a un sitio, la cabecera te envía, pues tú tenías que haber recibido esta clave pública de certificado, si hay un mismatch, pues nos hemos conectado a un sitio erróneo. ¿Vale? La siguiente propuesta es Dane. Dane es pinning, pero la información de pinning te la va a ofrecer por DNS. Vas al estándar y te dice que tienes que hacer una query especial a un nuevo registro de recursos de DNS que se llama TLSA, y básicamente ahí te va a decir un valor que es el que tenías que haber recibido tú en la conexión de TLS. Pero claro, DNS no tiene ningún tipo de seguridad, hay que autenticar esa información, y por eso Dane corre encima de DNSSEC. Y ahí viene el principal problema de Dane. Pues DNSSEC tiene dos principales problemas. Uno es la latencia, hay muchos round trip para confirmar la información de DNS, y la siguiente es que si tú no confías en las CEAs, porque quizás están trabajando con ciertos gobiernos o con agencias de espionaje o algo, DNS al final están controladas por los gobiernos y al final te encuentras con el mismo problema. Entonces, hay una discusión en la comunidad de la viabilidad de la tecnología de DNSSEC. Y por último, de las más famosas, digamos, es bastante moderna, es Certificate Transparency, y es también una idea de Google, ¿no? Entonces, Google estaba cansada de todos los ataques que ha habido a PKI, entonces dijo, bueno, vale, hacemos una gran base de datos de todos los certificados de la web, donde las propias CEAs, los administradores de los dominios, van a estar constantemente monitorizando para detectar que, por ejemplo, yo tengo el dominio ejemplo.com, ya está todo el rato monitorizando la base de datos para detectar otro certificado válido para mi sitio que yo no he emitido. Con esa metodología podemos detectar ciertos ataques que se han producido antes. Entonces, llegados a este punto, tenemos un problema en TLS. Básicamente, todo el mundo utiliza TLS todos los días, quizás no se da cuenta, y es vulnerable. Entonces, hay técnicas que o bien no se implementan porque el fabricante no lo quiere, porque pierden dinero o no encaja bien en la arquitectura actual. Entonces, en el proyecto decidimos crear lo que es una herramienta multiplataforma en Python para que corriera en todos los sistemas operativos, modular, en el sentido de que si yo conozco una nueva técnica o quiero implementarla para validar mi autenticación en TLS, pues lo desarrollo y no tengo que esperar a que Google lo implemente en Chrome o en Firefox, sino la seguridad al final depende de mí, no depende del fabricante. Luego, validar todo el software, no solo el navegador,
porque no es un plugin de Firefox, sino tú básicamente configuras el puerto a escuchar y puedes validar tanto tráfico HTTPS, SMTPS, etc. Y luego también ofrecemos una metodología, ¿no? Una pequeña base para notificar al usuario. Es decir, cada vez que se detecta un ataque, notificamos al usuario e incluso el desarrollador puede implementar una cierta inteligencia, por así decirlo, de actuar, depende. Si yo me desarrollo una propia herramienta para detectar un cierto ataque, pues si la detectas, pues yo me defino lo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a la demo, que es un vídeo. ¿Se ve? Vale. Entonces, el escenario es el siguiente. Vamos a visitar Facebook, como haríamos normalmente, y luego vamos a generar un certificado válido para Facebook. Obviamente, yo no podía ir a una autoridad de certificación a pedirlo ni hackearla. Entonces, hemos simulado que yo fuera un gobierno, consigo un certificado válido para Facebook, donde todos nuestros móviles, nuestros ordenadores confían para ver cómo a día de hoy el navegador es incapaz de detectar ese tipo de ataque. Y luego con la herramienta vamos a ver cómo detectamos, ¿vale? Entonces, arrancamos Chrome. Entonces, vamos a la página inicial de Facebook, vemos que está todo correcto, es la página normal, y vamos a certificados, y vemos como el certificado de Facebook está firmado por DigiCert, ¿vale? Entonces, cada vez que me visite Facebook, siempre tengo que recibir ese certificado. Entonces, en la herramienta, lo que hemos guardado en la base de datos, es decir, cada vez que te conectas a Facebook, tienes que recibir ese certificado. Pues eso lo tenemos guardado para poder detectar cualquier tipo de ataque sobre ese dominio. ¿Vale? Vemos ahí la información, tiene que estar firmado por DigiCert y el certificado intermedio debe tener esa clave pública. Entonces, ahora sí lo arrancamos. Luego con Kali Linux hacemos un ataque de hambre en el medio. Podríamos haber modificado el archivo host, hubiera sido más rápido. Pero no, intentamos simular lo que fuera a lo mejor un ataque real. Incluso cuando instalas algún certificado sin darte cuenta, trabajas en una empresa que tiene propios servicios, pues con ese certificado que tú instalas en tu ordenador y confías, se podría llevar este tipo de ataque también. Limpiamos la caché de DNS. Y ahora, la próxima vez que el usuario se conecta a Facebook, a ver si vemos ahí. Es una página totalmente diferente. Quizás, no sé si muchos hubierais picado, pero a nivel de TLS vemos que está en verde, todo correcto, y parece que es Facebook de verdad. Pero si vemos el certificado ahora, está firmado por otra autoridad de certificación. Esto es un problema, porque esto me crea yo la CA, pero perfectamente hubiera sido un VeriSign o una de las que tenemos en nuestro propio ordenador, hubiera colado y nadie se hubiera dado cuenta. Porque el Chrome no implementa cierto software o lo que sea, y el usuario es inconsciente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero arrancamos la herramienta para ver si es capaz de detectarlo. Vamos ahí. La herramienta antes la vamos a arrancar con el verificador de pinning para evitar más ruido en la pantalla, pero si vamos al fichero de configuración, podemos decir, pues mira, quiero verificar el certificado, pues RFC, que es el estándar, ¿no? La cadena de verificación. Quiero por DANE, por Certificate Transparent, y por ejemplo tengo a pinning a true. Solamente vamos a ver pinning para evitar más ruido en la pantalla. Entonces, lanzamos el sniff, básicamente vamos a escuchar el certificado y luego le pasamos una pila de verificadores. Ahora nos conectamos vamos a ver que conectamos a Twitter, coge el certificado de Twitter. Como no lo tenemos pineado, por así decirlo, no hace nada. Vamos a PayPal, por ejemplo, para que veas que también coge el certificado, a quitar un poquito más. Y la siguiente vez que el usuario se conecta a Facebook, se realiza un handshake para autenticar al servidor. Vemos cómo ha detectado el ataque, es un certificado firmado por otra persona, por otra entidad, y yo he creado pues eso, una notificación en el Mac OS. Alguien puede, pues bueno, me avisas por correo o cualquier cosa, es decir, depende del desarrollador. ¿Vale?
Ver pantalla completa. Y esta es la herramienta, este ha sido mi proyecto de fin de carrera que he realizado aquí en la uni. Ahí tenéis el repositorio, pues si alguien quiere bajárselo, jugar, criticar, cambiarlo, lo que sea, es una prueba de concepto, ¿vale? Y tenéis ahí mi Twitter, pues si queréis hacer alguna pregunta, o el usuario de GitHub. Y ya está, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahí hay uno. ¿Dónde? Allí. Hola, buenas tardes. Felicitarte por la exposición y por el trabajo. Lo único, por lo poco que te ha dado tiempo a exponer, el software sería capaz de detectar, por ejemplo, yo en mi empresa tengo mi certificado válido y por cualquier causa lo revoco. Sí, también tiene un manejador de OCSP para verificar la revocación del certificado. Porque eso sí que es un problema, ¿no? Actualmente. Actualmente sí, porque básicamente un certificado revocado es como te roban un DNI y lo denuncias y sigue siendo válido. Toda página que accedas con un certificado revocado no debería dejarte. Entonces, en la demo, como era un tiempo pequeño, si tú visitas a Chrome a certificados revocados, te lo da por válido, te lo muestra todo verde. Eso es un problema. Pero yo tengo un manejador que tú, si le pones la variable a true, pues verifica la verificación de eso, de OCSP. Es un cliente OCSP por HTTP, pregunta, recibe la respuesta y te notifica. Igual que la notificación de macOS, pues si el certificado está revocado, te lo notifica. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Hay tiempo para alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, y último decir que se ve que este trabajo es muy bueno y se ve que debe haber alguien realmente bueno que ha estado detrás de ti dirigiéndotelo. No sé, pero yo veo que hay alguien, alguien fuerte detrás. Hay que darle las gracias a Enrique también. Nada, pues muchas gracias, Álvaro. Ahora te damos un detalle también. Gracias a todos. Después de esta sesión, los que sois estudiantes de la UAH deberíais sacar dos conclusiones. La primera, que se pueden hacer cosas interesantes, que se pueden hacer cosas en la materia de seguridad aun lo que parece un tiempo limitado, que es un trabajo fin de grado o un proyecto fin de carrera, que además son cosas que pueden tener mucha visibilidad. Y la segunda, que os han lanzado el guante todos los que están aquí, para que vosotros podáis continuar estas líneas y otras, pero en concreto, las tres líneas que han planteado, Twitter tiene una continuidad en el tiempo, mensajería instantánea tiene una continuidad en el tiempo y esta también, y que estaríamos nosotros y el resto de profesores de la UAH pues encantado de que os animarais a trabajar en esta línea. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada y volvemos a las 6:15. No vamos a hacer una pequeña parada porque vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Vamos a sortear un libro. Tenemos 3 libros para sortear y vamos a hacer el sorteo del primer libro. Entonces, este año no lo vamos a hacer por Twitter, sino que lo vamos a hacer por el número de registro. Entonces, vamos a generar aquí un número aleatorio. Si alguna mano inocente quiere venir a darle clic al Rand Int, según mi lista, descartando los grupos, hay 536 inscritos. Tengo una lista delante. Imagino que vamos a tener que hacer varios intentos. Lanzamos el rantín, sale el 100. Y si no está el 100, seguimos para línea. Javier Bezares. No. Seguimos. Álvaro Iglesias. Tampoco. Geray González Toledo. Geray González, te ha tocado. Pues nada, muchas gracias, Geray. Dale un aplauso. Después de la mesa redonda, cuando terminaremos en torno a las 8, sortearemos los 2 libros más que quedas que nos ha donado ZeroX Word. Sube, Geray, y te damos el libro. Un segundo. Bueno, hay 2 libros más que sortearemos a las 8, Geray. El libro de Alfonso Muñoz, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos a las 6:15.